Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo calcular límites de polinomios en el infinito, más o menos, no importa, si tenés que hacer una tabla de valores. La tabla de valores será el último remedio cuando no sepamos qué hacer en el límite. Vamos a ver primero. Tenemos el límite cuando x tiende a más infinito de 2x al cubo menos 6x al cuadrado. Lo primero que tenemos que tener claro es que límites de polinomio en el infinito, el único término que va a decidir hacia dónde va ese polinomio, si es más o menos infinito, va a ser el término dominante. El límite siempre será infinito, está claro. Pero a donde vaya este límite es al mismo sitio a donde va este, porque el resto de términos que puede haber que no sean la potencia mayor podrán hacer que corra un poco más, que corra un poco menos, según sean positivos, negativos, pero hacia donde van a ir es hacia donde diga el término dominante. Y entonces tenemos que ver, pues simplemente ese. Sabemos que la x tiende a más infinito. Luego sabemos que x tiende a más infinito, está claro. Al elevarla al cubo, seguirán siendo números positivos y muy grandes, seguirán siendo a más infinito. Y al multiplicarla por 2, pues seguirán siendo números más grandes todavía porque ahora están multiplicados por 2, son el doble. O sea que el límite va a ser más infinito. Vamos a ver el segundo. Entonces tenemos el mismo, solamente que ahora la x tiende a menos infinito. El primer razonamiento es el mismo. Este lo puedo despreciar porque cuando la x se vaya acercando al infinito no va a tener influencia, cada vez va a ser menor. Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Pues lo mismo. Podemos ya ver directamente aquí que si sabemos que la x tiende a menos infinito, luego x al cubo serán números negativos. Al elevarlos al cubo siguen siendo más grandes, pero siguen siendo negativos, porque esta es una potencia impar. Luego, esto tenderá a menos infinito. Al multiplicarlo ahora por 2, seguirán siendo números negativos, el doble de grande, pero seguirán siendo negativos. Entonces, menos infinito. Lo que tiene que estar claro es que límites de este tipo de polinomio en el infinito, el resultado siempre va a ser infinito. Y nuestro problema es decidir si va a ser más o menos infinito. Y eso dependerá pues del coeficiente que tenga el término principal y de si vamos a más infinito o a menos infinito y de si la potencia es par o es impar. Vamos a ver el tercero. Tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito de 2x a la cuarta más x al cuadrado. Lo primero, como siempre, podemos despreciar el resto de términos que no sea la potencia dominante y entonces a donde vaya ese límite va a ser el mismo que este. Y ahora ya vamos estudiando. La x tiende a menos infinito. Luego tenemos aquí números que son muy grandes y muy negativos. Al elevarlos a la cuarta, ahora van a ser muy grandes pero positivos, porque menos por menos y menos por menos nos da más. Y al multiplicarlos por 2 van a seguir siendo más grandes todavía, ahora el doble de grandes, pero seguirán siendo positivos, así que más infinito. Y el último, tenemos menos infinito de menos 3x al cubo. Entonces, lo primero, lo de siempre. A donde vaya este límite es al mismo al que va a ir solamente con la potencia dominante. Correrá un poco más, lo he dicho, correrá un poco menos, pero van a ir al mismo sitio. Y entonces ya procedemos a estudiar. Sabemos que la x son números cada vez más grandes, más grandes, más grandes, negativos. Al elevarlo al cubo serán números más grandes todavía y seguirán siendo negativos, porque estamos elevando una potencia impar, se mantiene el signo menos. Y ahora, al multiplicarlos por 3, por menos 3, serán el triple de grandes, pero ahora serán positivos, porque lo amarillo es negativo, el x al cubo es negativo, al multiplicarlo por un menos 3, menos por menos, más. Entonces, lo dicho, límites de polinomio en el infinito, el límite va a ser infinito. Nuestro problema es saber si es más infinito o menos infinito. Dependerá de que tendamos a más o menos infinito, de que el coeficiente del término dominante sea positivo o negativo, y por otro lado de que la potencia sea par o impar.